Mesa Central Rat Pack es presentado por De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y el futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Si las encuestas tienen razón y José Antonio Kast llega a la presidencia, la presión por mostrar el gabinete será más dura de lo habitual. Esto porque si confiamos en que se ha instalado comunicacionalmente que va a ser un gobierno de emergencia, quien lo comande es clave. De ahí que los dos ejes, seguridad y economía, serán el foco de interés y quienes los lideren. Hablemos hoy del Ministerio de los Ministerios, del titular que en Chile maneja la billetera y por lo tanto, por décadas, reconocido como primus inter pares en el gabinete, que es el Ministerio de Hacienda en Chile, que tiene un poder mucho más importante que en otros países y que claramente es uno de los cargos más preciados y que además más simbólico. Como garantía de seriedad, estabilidad, de muchas cosas. El caso de la candidatura de Janet Jara, la lista de nombres aún está difusa y quizá deberemos hacer otro RAT más cerca de la votación de diciembre para ver por ahí cómo va la cosa. Vamos acá hasta entonces donde ya es tema derechamente. ¿Será este preciado ministerio a los primeros fieles de la cruzada electoral republicana o a un Chile Vamos que recién ahora se empieza a integrar? ¿Será un macroeconomista como han sido todos los últimos ministros de Hacienda o también hay espacio para un micro? ¿Alguien que vive en Chile o un chileno que vuelve desde otras aventuras trasandinas, asumir Teatino 120, habrá una fusión de ministerios y se creará otro superministro económico que absorba varios de los sectoriales y sea contrapeso Hacienda. Y lo último que me salió hartas veces y lo encontré impresionante, ¿hay realmente como siempre una fila de postulantes a este cargo? O muchos rehuyen pensando en que será duro administrar una billetera que se achica y se achica y se achica en el tiempo. No es lo mismo que otras veces, Sí. donde todos van a ser decisiones duras, digamos. El punto de partida es complejo. Complejo. Entonces, primero vamos a ver la lista. En el núcleo más cercano, José Antonio Kast me dice lo mismo que tú dijiste, Ramón, que hay que ganar primero, que están concentrados en eso y que están desplegados en regiones, como contaba la María Paz en este minuto. Sin embargo, reconocen que es pregunta fija en todos esos espacios privados y públicos que van. Claro. Veamos los nombres de esta lista corta, pero no tan corta. Jorge Quirós es un nombre natural para encabezarla. Fue el primer economista de nombre conocido que se sumó a Kast en esta campaña. Y lo hizo justamente, se van a acordar, en julio pasado, donde había una tremenda presión sobre la candidatura republicana por mostrar equipos. Mientras Evelyn Matei tenía en el fondo casi todo el establishment de economistas de derecha, 40 eran, tenían ¿no? 40, sí. Sí. O sea, estaban todos los que habían sido exministros académicos de renombre, no quedaba nadie fuera. Entonces Kast aparecía con un equipo económico mucho menor y ahí Quirós fue un aire fresco para mostrar músculo. Fue presentado en julio, como les decía, como nuevo coordinador del programa económico. Se dijo en su minuto, no sé si se acuerdan, un hack para hack. Un hack con Q para hack con K. Sí. Y de ahí en adelante fue el rostro de este plan de emergencia económica, promoviendo en todos los foros recortes fiscales, eliminación de trabas, que al principio se hablaba de desregulación y ahora es eliminación de trabas, pro empleo, pro inversión. Más tarde se le sumó Bernardo Fontaine, a quien se mandató para armar el plan de los 100 primeros días, 90 primeros días creo que era. Pero por mucho tiempo fue Quirós la cara visible. Y hasta ahora, hasta el final, ha sido Quirós la cara visible. Fue jugado, le reconocen, y levantó un frente que era menos sólido para Kast que seguridad, donde ya está posicionado. Al interior del comando dicen que si la elección estuviese ganada hoy, martes 25, Quirós probablemente sería el ministro de Hacienda. Sin embargo, todavía queda algo por recorrer. Reconocen que la macro fiscal no es su expertise principal. Él es un microeconomista que lleva décadas asesorando a empresas en litigios económicos, informes de análisis de entorno económico, con fuerte énfasis cuantitativo, financiero, procesos tarifarios, estrategia competitiva. O sea, ha ejercido más como microeconomista. Acordémonos que la macro estudia la economía de un lugar, un país o un conjunto de lugares. Su foco siempre es la totalidad. Y la micro es la rama de la economía que estudia los agentes económicos individuales. Hasta ahora, Teatino 120 lo lleva a los macro, pero eso no significa que el nuevo ciclo no necesite otras habilidades, porque de políticas públicas Quirós sí sabe. Y lo que dicen al interior del comando es que quizá en esta fase se necesita alguien disruptivo,
para romper el ciclo, porque de alguna manera lo que hay que hacer ahora es algo diferente a lo que se hacía antes, que era administrar un presupuesto. Ahora hay que cambiar el presupuesto. Y bueno, la pregunta natural es, bueno, ¿tiene experiencia en esto? Porque Hacienda es un mundo difícil, ahora lo estamos viendo con el presupuesto. Y dicen que, bueno, lo que había que hacer en ese caso es, para entender la maraña de glosas, ponerle a un subsecretario de Hacienda y un DIPRES que sí hayan pasado por Hacienda. Y ahí aparecen nombres como Rodrigo Álvarez, por ejemplo, que sería un buen segundo para Hacienda, que tiene ese conocimiento por un lado. Quirós, dice su fanática, conoce profundamente el programa de Kast y está alineado con él, aunque solo se conocen, ojo, hace 1 año y medio. Me sorprendió, pensé que era algo de más larga data. Que sea un buen candidato no solo viene del núcleo republicano. Felipe Larraín y Klaus Schmidt-Hebel ayer en entrevistas en DF y EMOL públicamente y explícitamente lo mencionaron como un buen candidato a Hacienda. Y un dato curioso que me salió, ¿saben que también Jorge Quirós escribe cuentos de ficción? No, ¿en serio? Escribió un libro que se llama Cuentos Pendientes, que lo traigo porque tiene algo que ver con el tema, no solamente porque tiene esta faceta literaria, que publicó en 2015, que son cuentos de un Chile de vacíos y fracturas, algo nostálgico. Entonces él tiene también estas ganas de la reforma de Chile desde ahí. Pero bueno, nada es tan lineal, está también rodeando la idea de que haya un superministerio de inversión o de crecimiento, que acá hay diferentes versiones, pero la idea sería como un paraguas entre economía y los ministerios sectoriales. No está muy definido. Acuérdense que José Antonio Kast se ha comprometido a achicar el número de ministerios. Sí. No ha dicho cómo ni cuántos, pero este podría ser una manera, generando subsecretarios que tengan en el fondo la autonomía y la fuerza para reformar el sistema de permiso y los trámites internos de los ministerios, porque en el fondo crear un ministerio propiamente tal tendría que ser por la vía de una ley. Entonces se podría hacer esa alternativa de si se puede nombrar un ministro, y ahí también Quirós sería un súper buen nombre. Vamos por otro nombre que circula en el ambiente. Aquí yo les decía el importado, no es tan importado en verdad. José Luis Daza fue la mano derecha económica en la anterior campaña de José Antonio Kast y también se la jugó en su minuto. También en un minuto bastante, digamos, donde está también sin un gran equipo. Eso sí, el timing no es tan bueno, porque José Luis Daza ha ido escalando en la jerarquía ministerial en Argentina y hoy está tan afiantado que le dicen al interior del equipo Joseph Luis y le reconocen públicamente sus exitosas negociaciones con el Fondo Monetario y sus habilidades comunicacionales. Sus cercanos dicen que están entusiasmados con esta transformación histórica que podría ser Milei para Argentina, pero otros me dicen que ya cumple un ciclo y que quizá podría estar interesado en volver de alguna manera a asesorar a Kast. Quizá no al inicio del gobierno, pero sí durante el gobierno. Ojo que esta semana va a estar en Chile invitado para el aniversario número 35 de Libertad de Desarrollo. Y probablemente ahí eso le van a preguntar. Sigamos. Hay otro grupo más bien cercano a Chile Vamos, a quienes les encantaría que se diera la Gran Marcel. Eso es lo que dicen. La Gran Marcel sería un salto desde el Banco Central al Ministerio de Hacienda. Rosana Costa, que en el fondo lo que hizo Marcel al inicio del gobierno de Boric, bastante inesperadamente. Rosana Costa aún tiene harto periodo. Ella partió en febrero de 2022 y le queda entonces hasta febrero de 2027. O sea, hasta lo pilla con casi 1 año antes de terminar su periodo, pero ya ha llevado más de la mitad. De hecho, es muchísimo más urgente ahora, que ha pasado bastante colado con tanta cosa, que se termina el periodo de Stephanie Griffith Jones, que se termina el 24 de diciembre de 2025. Y esa es una nominación que el gobierno tiene que llevar al Congreso. Y para eso queda mes. Los entusiastas de Rosana Costa dicen que tiene mucha experiencia en su paseo de la IPRES, que es considerada una ortodoxa, que se sentiría cómoda aplicando un ajuste fiscal, pero tampoco ella ha dado ninguna muestra de interés y está enfocada en el Banco Central. Otra alternativa es volver a los clásicos. Los clásicos son este grupo de economistas del exministro de Hacienda, más asociados a Piñera, como Juan Andrés Fontaine, Felipe Larraín. También hay algunos, en el fondo, que pueden venir del Banco Central, como Rodrigo Vergara, que ha estado varias veces en la terna final para ser ministro de Hacienda, o un Sebastián Claro, gran experto en finanzas internacionales, que en este minuto es un tema para Chile. Pero también, para cerrar con esto, hay algunos más silenciosos, que están como ahí. Me salió varias veces en el reporteo el socio de Consult, Gonzalo Sangüesa, quien tuvo un rol protagónico, relevante en el equipo económico de Balín Matei, aunque no se llevó tantas luces como otros. En su entorno lo definen como una opción sólida,
confiable y un guiño programático a Chile Vamos. Así que veremos. Hay hartos nombres, sí, y lo de la acusación de Janet Jara respecto a la colusión o a la participación en los informes de colusión, pareció al final parece no remover tanto a los republicanos con el rol de Quirós, ¿no? Bueno, yo cuando estaba armando esto tuve la duda si mencionar ese flanco, pero la verdad de las cosas es que es un flanco bastante injusto, porque lo que hizo Quirós durante su carrera fue hacer informes para empresas en términos, o sea, en el fondo, informes sobre tarifas, procesos, estrategia competitiva, etcétera. Él no diseñó ni un tipo de política para ni una empresa, por lo tanto, lo que él tiene son una serie de informes. Ya José Antonio Kast salió públicamente a aclararlo y han salido en general muchas personas a decir que no corresponde, no hay ni una señal de eso. Pero como es política, seguramente en estos días de campaña seguramente va a ser recurrente. Y como es política también, no muchos de los nombres que has dado referente a que suenan tal vez de Chile Vamos, pasa producto también de un diseño mayor. De si al final Chile Vamos ingresa o no ingresa, o cómo ingresa eventualmente un gobierno de José Antonio Kast, para entregarle una responsabilidad como es. Ahora, hay varios de estos economistas, la mayoría no son militantes, y en el fondo son cercanos más bien a la centro derecha en el sentido ideológico, pero la mayoría de ellos son independientes políticamente, por lo tanto podrían incluso sumarse aunque no haya un acuerdo formal de Chile Vamos. Claro, podría facilitar las cosas. Son bastante más independientes que en el fondo cargos como para ministerios políticos, donde ahí sí es importante la militancia. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl